están? Qué gusto acompañarles. Bienvenidos. Soy Paula Pérez. Esto es Jugada Crítica. De los 155 miembros de la Convención Constitucional, 103 no tenían militancia en la política tradicional de Chile. De este modo se terminó configurando una convención con claras mayorías para los sectores progresistas y en particular para las nuevas fuerzas políticas que emergieron desde el estallido social, levantando banderas del feminismo, el indigenismo y un fuerte discurso antiélite. Con el resultado del plebiscito constitucional, donde ganó el rechazo a la propuesta del texto constitucional, es inevitable preguntarse a dónde fue a parar el apoyo al proceso constituyente. ¿Fue quizás una lectura plebiscitaria al mandato de Gabriel Boric? ¿A esto se deberá el giro anunciado en su gabinete? Algunos expertos hacen énfasis que se ha aplicado la ecuación de rechazar para renovar y aprobar para reformar. ¿Qué impacto tendrá esto en la política en Chile? ¿Recaerá esta vez el nuevo texto constitucional en manos de los políticos que han defendido la Constitución de Pinochet? Plebiscito en Chile. Lo analizamos hoy. Desplegamos por ello el tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Los acercamientos han iniciado entre el gobierno y los sectores involucrados. Es altamente probable que Chile se enfrente a un tercer plebiscito constitucional en algunos meses más. La forma precisa que tomaría este proceso aún está en disputa, más allá de los intereses en juego. El desafío recae una vez más en la política chilena. ¿Cómo lograrán un nuevo acuerdo? ¿Alcanzar un nuevo texto bajo el consenso será viable? Son algunas de las interrogantes que ponemos hoy sobre la mesa. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la Convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Hago, por tanto, un honesto llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional. La verdad es que súper triste. Tengo hartas emociones, de alguna manera negativas, porque teníamos, por lo menos yo tenía la certeza, creía en realidad, que iba a ser el resultado distinto. Si bien es cierto, nos puede jugar en contra hoy día, pero el proceso continúa. Lo dijo el presidente, lo han dicho los mismos políticos. No se siente como una victoria en sí, sino que se siente como un avance para el país, en donde sí queremos reformas, sí queremos mejoras, pero no de la forma en la que estábamos viviendo. No queremos más polarizaciones, queremos estar contentos, queremos un país unido y no con el ámbito de violencia que vivimos durante estos últimos prácticamente 2 o 3 años. El pueblo de Chile decidió el domingo continuar con la actual constitución del país hasta que un nuevo proceso pueda establecer el cambio en la Carta Magna. Más de 3.000 centros de votación abrieron este domingo 4 de septiembre para participar en el plebiscito constitucional, considerado uno de los procesos más importantes de la historia reciente de Chile, en el que más de 15 millones de ciudadanos fueron convocados a sufragar en el país y cerca de 100.000 personas en el extranjero. Con casi el 100% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral de Chile dio a conocer que la opción rechazo obtuvo más de 7.800.000 de votos, lo que se traduce en el 61,87% del padrón electoral. Voceros del Comando Apruebo reconocieron el resultado del plebiscito y ratificaron que continuarán en la lucha para dejar atrás la Carta Magna, heredada de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Aceptamos con humildad este resultado y su contenido. Como país merecemos tener una nueva constitución que contenga el sentir mayoritario del pueblo de Chile. Hace 2 años decidimos libre y soberanamente iniciar ese camino de un texto escrito en democracia,
con una convención constitucional totalmente electa, paritaria y con un mandato claro por parte de la ciudadanía. Hoy, tras una jornada de participación histórica que nosotros y nosotras valoramos muchísimo, porque fortalece nuestra democracia, la ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto por la Convención Constitucional y como comando del apruebo reconocemos este resultado y escuchamos con humildad lo que el pueblo de Chile ha manifestado. Queremos agradecer al comando, a quienes trabajaron comprometidamente en la elaboración de la propuesta constitucional. Además, queremos hacerle un llamado a la calma, a estar orgullosos del trabajo realizado porque lo dimos todo. A la vez, señalamos que la manifestación mayoritaria del plebiscito del 25 de octubre sigue vigente. De acuerdo a las proyecciones del Servicio Electoral de Chile, más de 13 millones de personas ejercieron su derecho al voto en el plebiscito, convocado tras el estallido social de 2019, donde los principales sectores del país elevaron sus voces en demanda de una profunda transformación social en el país, así como a favor de reivindicaciones históricas. Vamos a ubicar a este país, a Chile, sobre el que hoy hacemos un balance desde el punto de vista geopolítico. Chile, nación austral. La República de Chile está ubicada al extremo sur del continente americano. Al norte limita con Perú, al nordeste con Bolivia, al este con Argentina y al sur con el pasaje de Drake. Debido a su posición, está constituido por 3 zonas geográficas distintas que lo hacen ser una nación tricontinental. La zona continental, que comprende una franja en la costa occidental del Cono Sur, bañada por el Océano Pacífico. La zona insular, que corresponde a un conjunto de islas de origen volcánico en el Pacífico Sur. La zona antártica, un fragmento de la Antártida que se extiende hasta el Polo Sur. El clima y el relieve chilenos condicionan tanto el desarrollo de la vida como la formación de distintos ecosistemas en el país. Con una superficie total de 756.102 kilómetros cuadrados, tiene como capital a Santiago. Según el Banco Mundial, Chile es considerado un país de ingreso alto. Expertos coinciden en asegurar que la nación no ha sido sino el laboratorio del neoliberalismo en América Latina tras la dictadura pinochetista. Su principal producto de comercialización es el cobre, popularmente conocido como el sueldo de Chile, pues es el mayor productor del mundo y satisface el 36% del mercado mundial. Cuenta además con el 21,9% de las reservas globales del litio y la explotación de otros recursos como hierro, molibdeno, nitrato, oro y plata, que corre a cargo de empresas privadas. Sus aguas están en manos de 7 acaudaladas familias, consideradas las dueñas del mar chileno. A pesar de que los estatutos de la República dicen que Chile es un Estado democrático, la realidad parece ser otra, a juzgar por las constantes protestas sociales y la represión policial. Su constitución fue aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y responde a intereses del gran capital. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella les compartimos nuestra jugada estratégica con la invitación de siempre para que nos sigan a través de nuestras cuentas habilitadas en esta plataforma digital. @PaolaPTelesur, @jugada crítica a su disposición. Nuestra jugada estratégica de hoy le preguntamos: ¿qué momento político marca el plebiscito constitucional en Chile ante la victoria del rechazo? Este proceso allanará el camino para un diálogo político y social. ¿Entre quiénes y bajo qué condicionamientos? Al regreso, vamos a someter este tema al análisis. No se lo pierda. Lo pondría en signo de interrogatorio. De la dictadura a la democracia, vamos a repasar cómo ha llegado Chile hasta este momento.
El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el entonces comandante del ejército, Augusto Pinochet, respaldado por Estados Unidos y con participación de la CIA. El presidente socialista había garantizado importantes logros sociales. Solo por citar un ejemplo, el programa de alimentación alcanzó una cobertura del 80%. La llamada Vía Chilena al Socialismo incluyó la nacionalización de casi 7 millones de hectáreas de 4.500 predios, una verdadera reforma agraria. Eran años de Guerra Fría y el imperialismo veía en Allende la posibilidad de un efecto contagio en una convulsa región permeada por la conflictividad social y política. La dictadura pinochetista fue sanguinaria. La llamada Caravana de la Muerte recorrió Chile de sur a norte y asesinó e hizo desaparecer a miles de personas apenas una semana después del golpe. En 1980, la dictadura impuso una constitución redactada justo a su medida. En la Carta Magna aún vigente se plantea la permanencia de Pinochet por un periodo de 8 años iniciado en marzo de 1981. Luego habría un plebiscito que definiría el futuro político del país. En la consulta popular ganó la opción de abrir las puertas a una transición democrática, sin embargo, no ha logrado ser una democracia plena. La dictadura había garantizado un marco legal e institucional que impidió cambios estructurales durante años. En ese marco quedó consagrado el modelo neoliberal de libre mercado que hasta nuestros días impera en la economía chilena. A pesar de que el dictador Pinochet gobernó hasta 1990, su legado de represión y violación a los derechos humanos quedó asimilado por las supuestas instituciones democráticas que rigen en Chile. El 30 de abril de 2021, 4 organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte Penal Internacional un requerimiento de 141 páginas en el que ilustran cifras y pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Sebastián Piñera durante las manifestaciones de octubre de 2019. El informe asegura que entre octubre de ese año y febrero de 2021, al menos 464 personas fueron víctimas de lesiones oculares debido a la represión de los carabineros. Al menos una decena de chilenos perdió un ojo, mientras que las cirugías oculares aumentaron a partir de las manifestaciones. Los demandantes también reportan 292 víctimas de violencia sexual a manos de agentes policiales y de más de 1.200 detenciones ilegales. Según la Fiscalía, al menos 31 chilenos murieron durante las manifestaciones contra las reformas de Piñera. La entidad asegura que existen más de 5.500 denuncias de personas que dicen haber sufrido violaciones de derechos humanos desde el inicio de las referidas protestas. En el contexto del estallido social de octubre de 2019, un mes después, las fuerzas políticas anunciaron un plebiscito para decidir sobre el cambio de la Constitución. La consulta se realizó el 25 de octubre pasado y la reforma fue aprobada con el 78% de los votos. Tras las megaelecciones de mayo de 2021, los sectores progresistas concentraron la mayoría de los miembros de la Convención Constitucional que tenía como objetivo reemplazar la Carta Magna pinochetista. No obstante, el 4 de septiembre de 2022, un 62% del pueblo chileno rechazó la nueva propuesta. Tras ello, el presidente Gabriel Boric aseguró que junto al Congreso y las fuerzas sociales iniciaría un nuevo proceso de reforma constitucional. Vamos a someter este tema al análisis. Recibimos por ello a nuestros invitados. Nos acompaña desde Chile Fernando Estensoro, él es analista internacional, y sumamos también desde ese país a Juan Carlos Gómez Leitón, politólogo, también sociólogo, pero historiador. Ambos gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenidos a esta jugada crítica. Voy a empezar con Fernando. Le pido a Juan Carlos que se mantenga en línea con nosotros para poder hacer un primer mapeo. Si bien es cierto, voy a utilizar la palabra como redundante, ya hay un mapeo sobre todo de resultados de este plebiscito constitucional también por regiones. Llama la atención, por ejemplo, que en la Araucanía haya ganado más del 73% el rechazo a un 26% por el apruebo. Es decir, ¿qué lectura hacemos de estos resultados con una amplia victoria para el rechazo? ¿Qué entender o cómo entenderlo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, esto está recién, ahora en el periodo de análisis, no hay que, es difícil
poder dar razones taxativas de qué fue lo que ocurrió. Pero yo diría que el proceso de cambio constitucional no ha terminado. No ha terminado. Se están analizando, existen varios factores que podrían finalmente explicar este resultado, pero es un resultado soberano, un resultado que se ha manifestado en las urnas. Obviamente hubieron campañas, pero cada quien aquí hace su trabajo. Y es evidente que quienes impulsaron este proceso con esta nueva constitución, el mensaje no llegó de la misma forma como llegó el mensaje del rechazo, ¿ya? Hubo distintas, yo creo que hay múltiples razones, pero o no se entendió o no se transmitió bien, pero es evidente que fue mucho más efectiva la campaña que se hizo por parte de quienes llamaban al rechazo. Y obviamente fueron fundamentalmente en cuanto al escenario político, fueron las fuerzas ligadas a la derecha las que impulsaron el rechazo, pero indudablemente ese mensaje caló mucho más allá de lo que es el electorado histórico de la derecha. Por lo tanto, aquí hay que analizarlo, esto en mi opinión, con bastante calma. Hay que sacar las lecciones de este proceso, y yo diría que lo más importante es que esto aquí no se ha cerrado, esto es un proceso que va a continuar, ¿ya? La posibilidad de que ganara una u otra opción estaba abierta. El triunfo del rechazo ha sido extraordinariamente contundente, como usted lo señala, y hay que analizar cuáles son los factores, ¿no es cierto?, de por qué este proceso, ¿no es cierto?, se desenvolvió de esta forma, ¿ya? Yo lo dejaría hasta ahí, hasta el minuto, antes de continuar el análisis, porque... Dudas. Ahí está el primer mateo que nos hace Fernando Estensoro en torno a los posibles factores que hayan podido incidir en este resultado registrado en el plebiscito constitucional en Chile. Juan Carlos Gómez Leitón también se encuentra con nosotros, a quien recibimos. Y hay quienes aseguran o hacen una lectura o una hipótesis de que también el resultado de este plebiscito sería prácticamente un plebiscito al mandato de Gabriel Boric. A esto se deberá el anuncio que realizaba el presidente también de un giro o un cambio en su gabinete. ¿Qué tan apegado a la verdad tiene esta hipótesis? ¿Qué nos dice? Bueno, buenas tardes, Paola. Sin duda, el acontecimiento de ayer fue un golpe muy fuerte para las fuerzas políticas progresistas de Chile, porque se rechazó una propuesta constitucional que era y es muy avanzada con respecto a la Constitución de 1980 y superior a cualquier otra constitución elaborada en los últimos tiempos, incluso en América Latina. ¿Qué pasó? Es la pregunta. ¿Por qué se derrotó esta propuesta? Yo diría que frente a esta situación concurrieron una serie de factores que hicieron posible un mensaje negativo desde el comienzo, desde el principio mismo del proceso constitucional abierto el 25 de octubre del 2020. Porque desde ese momento la derecha, los sectores dominantes de este país se pusieron en marcha para frenar cualquier tipo de cambio político, institucional, económico y social y cultural que pudiera impulsarse a partir de una convención de esta naturaleza. De manera entonces que este proceso surge con una oposición tenaz que tiene el control de los medios de comunicación, que tiene el control de una serie de aspectos hegemónicos al interior de la sociedad, que le permite transmitir un mensaje sin tener ningún tipo de oposición, porque los canales de televisión, los medios de prensa escrita están dominados por el capital en Chile. Es una verdadera dictadura comunicacional de un solo sector.
Por lo tanto, en Chile uno puede dudar de la existencia de la libertad de prensa que sea pluralista y abierta. No es así. Por lo tanto, los mensajes de los sectores vinculados al rechazo fue muy fuerte. Sin embargo, y teniendo como eso un factor fundamental y central, yo diría que habría que señalar también lo siguiente. La propuesta constitucional no dejó satisfecho a distintos grupos de la sociedad. En primer lugar, quiero destacar que los primeros opositores al proceso constitucional fueron los partidos políticos del orden neoliberal. Y cuando digo los partidos políticos del orden neoliberal me estoy refiriendo no solo a los partidos de oposición de derecha, sino también a los partidos de centro e izquierda. Acá habían sectores del Partido Socialista que está hoy día en el gobierno que eran opositores a la forma como se había establecido el nuevo sistema político para Chile. Eran contrarios, por ejemplo, a la desaparición del Senado. Eran contrarios, ¿cierto?, a la mantención del sistema plurinacional. Eran contrarios al reconocimiento de los pueblos originarios. Es decir, aquí hay sectores que están en el gobierno hoy día que fueron opositores a esta Constitución. Desde el presidente del Senado, señor Elizalde, hay a otros como la presidenta del Partido por la Democracia, etcétera. Acá hay todo un movimiento de esos sectores que se opusieron a la nueva propuesta constitucional. Pero también hay sectores de la izquierda más dura que también llamaron a votar rechazo porque esta nueva constitución no había, ¿cierto?, establecido la renacionalización de las riquezas básicas del país. Por lo tanto, aquí hay un grupo de personas, un amplio grupo de la ciudadanía que se opuso al nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque por ABC razones tenían para oponerse. Por lo tanto, la convergencia de todas esas oposiciones permite explicarse el alto porcentaje de aprobación que tuvo. Pero hay otro factor todavía pendiente que hay que tener en cuenta, que en esta elección participaron 4.500.000 personas aproximadamente que no habían votado anteriormente en las elecciones políticas del ciclo de la democracia protegida. Y ahí hay un bolsón de explicativo de gente despolitizada, de gente que no le interesa la política, que se vaciaban el sistema en las anteriores y ahora tuvieron que concurrir obligadamente a votar. Y por lo tanto yo tengo la impresión de que ahí también hubo una falta de socialización, una falta de politización, esa gente que se deja manejar por los medios de comunicación, etcétera, lo que explican esta situación. Ahora, el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno que yo lo califico de neoliberal. Es una nueva forma de entender el neoliberalismo en Chile. Es un gobierno que se apoya en las grandes empresas transnacionales y en las grandes corporaciones privadas de este país y está por desarrollar, ¿cierto?, el neoliberalismo, como diría, modificado, corregido en algunos aspectos para que este no sea tan brutal y salvaje como lo ha sido en los últimos tiempos. Por lo tanto, tampoco creo que el gobierno se sienta tan afectado por esta situación. El gobierno va a gobernar con aquellos que siempre quiso hacerlo, que son los partidos políticos. Los partidos políticos hoy día salieron fortalecidos porque deja en sus manos el nuevo proceso constitucional que se podría hablar ahora, Juan Carlos, a partir de lo que se sostiene que van a abrir un nuevo... Sí, dígame.
Ahora, con esta lectura que tú nos haces, y con estas incidencias que marcan como posibles factores que han incidido sobre todo en el resultado del plebiscito constitucional, la pregunta es: ¿qué rumbo tendrá que tomar entonces el hoy determinado por algunos como un gobierno progresista, pero que le sigue coqueteando al neoliberalismo? Ya hay acercamientos con ambas bancadas, sobre todo ambas cámaras, diputados y senadores, hoy en la mañana. La próxima semana, han dicho, se van a reunir con distintos actores políticos y sectores sociales. ¿En busca de qué? De un consenso, de un diálogo, el camino a la institucionalidad. Pero ¿cuál es el terreno minado peligroso? Que nuevamente el texto constitucional recaiga en manos de los políticos, de aquellos que han defendido la Constitución de Pinochet. Es la gran pregunta: ¿cómo alcanzar ese diálogo? ¿Cómo alcanzar ese consenso? ¿Cuál va a ser el camino? Bueno, yo tengo la impresión, Paola, que el gobierno de Boric, que ha sido presentado tanto nacional como internacionalmente como un gobierno progresista, nunca lo ha sido. El Frente Amplio, que es la Convergencia Social, como Revolución Democrática, que son los partidos principales de la coalición, nunca han sido progresistas en el sentido de terminar con el neoliberalismo. Son totalmente neoliberales. Ese es el equívoco, porque ese fue el acuerdo, la alianza que se establecieron con el Partido Comunista de Chile, que siempre ha tenido retóricamente una postura antineoliberal, pero en los hechos, cuando ha sido gobierno, ha terminado igualmente apoyando al neoliberalismo. Es que eso es lo que importa señalar y sostener. Yo lo decía el otro día en una conversación con Orlando Pérez en Enclave Política. La sociedad chilena es una sociedad neoliberal. Y los hombres y mujeres de esta sociedad se comportan como neoliberales. Lo que ocurrió, Paola, es que se interpretó o se sobreinterpretó la revuelta de ciudadana y popular de octubre como una postura eminentemente antineoliberal. Pero esa postura antineoliberal no era y no ha sido mayoritariamente en Chile lo que ha movido a los sectores a sostenerlo. Todo lo contrario, se sostiene la idea de que en Chile hay que mejorar el mercado para que este funcione bien, pero no eliminar el mercado ni otorgar mayores facultades al Estado para que intervenga y corrija determinadas situaciones. Acá lo que se quiere es mercado con derechos sociales. Entonces la mejoría de derechos sociales podría ser. Y lo que se ha propuesto, indudablemente el gobierno de Boric, es llegar a acuerdos para poder mitigar el neoliberalismo sin abandonar el neoliberalismo. Ese es el punto. Sin abandonar. Y sin abandonar el neoliberalismo es una aceptación de mucha gente. Yo diría que cuando uno hace el análisis de la historia política y ve que los sectores chilenos han votado masivamente por la Concertación, que nunca fue antineoliberal, y después votó por la derecha neoliberal que representaba a Piñera, ahí hay un cúmulo de gente votando por el neoliberalismo. No es que estén rompiendo con el neoliberalismo. En Chile no se ha roto con el neoliberalismo. Hubo una esperanza, hubo una grieta que se abrió en octubre para poder producir esa situación, pero no se ha logrado porque nadie quiere tocar las estructuras profundas del poder neoliberal en Chile. Entonces, en ese sentido, lo que va a venir ahora va a ser un consenso neoliberal, un nuevo consenso neoliberal que va a establecer una constitución, una nueva constitución, porque la derecha incluso dice que la constitución del 80 ya está fenecida, así lo decía hoy día el presidente Evópoli, va a estar fenecida y por lo tanto eso significa que van a llegar a un consenso y vamos a tener neoliberalismo para otros 30 o 40 años más. Porque acá no se ha producido una ruptura total y completa con el neoliberalismo.
Eso es lo que ha ocurrido y el gobierno va a trabajar con los parlamentarios, con los diputados, y eso va a ser así. Y eso es lo que nos depara el futuro. El futuro nos depara más neoliberalismo. Salvo que pudiera haber un estallido social, una revuelta revolucionaria que destituya, rompa, quiebra, que haga otra cosa, que haga una revolución. Pero eso yo tampoco lo veo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no lo veo, Paola? Y auditores de Telesur, es porque en Chile, como en América Latina, desde hace tiempo, con excepción de 2 o 3 países, hace tiempo que no se tiene una izquierda con un programa anticapitalista claro, efectivo, para poder convocar a las grandes ciudadanías, a las masas, para poder hacer un cambio real y efectivo. Eso lo vemos en Brasil, con lo que está con Bolsonaro, lo vimos en Paraguay, en Uruguay, cuando el Frente Amplio es derrotado por la coalición neoliberal de los partidos de derecha. Lo vemos en Argentina con una profunda crisis. Lo vemos en distintos países de América Latina. ¿Por qué? Porque en América Latina no hay una izquierda que se levante con un proyecto claro, alternativo frente a la situación hegemónica que tiene el neoliberalismo. Ahora, Fernando Estensoro está también con nosotros en el análisis y ahí le quiero preguntar en qué momento político llega este plebiscito para Chile. Hay quienes también ponen sobre la mesa que con esa realidad de la sociedad chilena, quienes inclusive argumentan que el estallido social marcaba un rechazo a la élite, pero no necesariamente apegada a la izquierda. No sé si compartes con ese criterio o no. Y sobre todo el hecho de que la búsqueda de estos consensos nunca pudieron haber avanzado sin tomar en cuenta por lo menos a una parte de la derecha. Es decir, hay un rol y un papel muy claro que ha jugado no solamente los convencionales constituyentes, el gobierno, los partidos políticos y también el poder mediático. Hay que identificar estos escenarios también para poder entender el Chile actual, la actualidad política del momento y sobre todo los resultados de este plebiscito. ¿Qué nos dices? Bueno, primero te diría que todos los países responden a su historia y es muy importante conocer las historias políticas de los países, ¿ya? Con sus avances, con sus rupturas. Es un primer punto para poder definir qué significa este minuto. Segundo, yo no soy partidario de las interpretaciones maniqueas, ¿no? O sea, tener la respuesta, tener la solución inmediata, ¿sí? Yo soy un académico y me respeto por eso. Además y creo que esto hay que, como te digo, estos son procesos complejos. Yo no creo que en este minuto haya una sola respuesta a esta situación. Indudablemente la constitución neoliberal de Pinochet no se cambió, ¿ya? El año 90 se recuperó la democracia, pero no se cambió, pero se negoció el neoliberalismo. Y esta fue una tremenda oportunidad para avanzar en una constitución que golpeara el neoliberalismo. Y en ese sentido yo no creo, si bien para los sectores progresistas indudablemente es una derrota, pero tampoco hay que caer en una histeria fatalista, ¿no? Este proceso yo creo que va a continuar. O sea, las contradicciones sociales y políticas de Chile no terminaron acá, se prolongan, ¿no es cierto? Y va a continuar este desarrollo. Entonces, el momento político del país es un momento, sin lugar a dudas, en la coyuntura, una coyuntura difícil, pero yo creo que los cambios no han terminado, porque por una parte nadie da por ejemplo, nadie pronosticó el estallido social, por así decirlo, dentro de lo que eran las fuerzas políticas tradicionales. El estallido social fue un tremendo momento, fue muy importante y fue una queja profunda a muchos factores, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos son reduccionismos, tratamos de analizarlos, interpretarlos, llevarlos a una sola frase, y en ese sentido yo sigo insistiendo en que
fue una crítica al modelo neoliberal chileno y cómo se había implementado. Pero la concertación no era igual a la dictadura de Pinochet. Ahí también se cayeron en maniqueísmo, ¿no es cierto? Y no, o sea, no era exactamente igual. En términos neoliberales hubo continuidad, pero también hubo otro tipo de avances, sin lugar a dudas, ¿ya? Si no, no se explica por qué hayan casi 4 millones de inmigrantes en este país. O sea, nadie inmigra a Haití, inmigran a Chile. Entonces, por eso te digo, yo creo que esto es un momento complejo, en el sentido de que para el gobierno de Boric está recién instalado. El gobierno de Boric se tuvo que hacer cargo de todo este proceso, ¿ya? Porque el estallido social, el proceso de la instalación del constituyente se hizo bajo el gobierno de Piñera, un gobierno de derecha, neoliberal, extremo, ¿no es cierto? Y evidentemente las fuerzas defensoras del neoliberalismo se la jugaron para que el modelo no cambie. Pero ¿eso qué te significa? ¿Ya? Si logramos mantener la calma y hacer un análisis reposado, significa que las contradicciones están absolutamente presentes. Existe un sector de la sociedad, la élite, que no quiere cambios, ¿ya?, al modelo. Y en ese sentido, ¿ya?, como hubo una confrontación, un sí y un no, un plebiscito, es una confrontación absolutamente bipolar, que no deja espacio, ¿no es cierto? Es indudable, ¿ya?, que esos sectores lograron leer mejor la coyuntura y lograron, por medio de una serie de estrategias, lograron vender mejor su mensaje de rechazo, ¿no? Que lo hayan disfrazado, que no lo hayan disfrazado, eso es otro cuento. O sea, uno no le critica al adversario sus tácticas. Pues. Te ganaron, ¿ya? Entonces, el tema aquí es muy simple, en mi opinión. La situación para el gobierno es complejísima. Quedó a la defensiva en este minuto y tiene que ser capaz de tratar de, en una situación muy crítica, va a tener que tratar de rearticular, ¿no es cierto?, un proceso plebiscitario y tratar de avanzar lo más que se pueda, ¿ya? Obviamente la situación, la correlación de fuerzas políticas va a cambiar. Se empoderan, por así decirlo, las fuerzas que están a favor del neoliberalismo, claro, quedan empoderadas. Eso es un dato de la causa. Y aquí viene entonces la habilidad política para salir de una situación que es compleja. Entonces tú me preguntas qué es lo que está ocurriendo. Claro, la situación es compleja para los que quieren cambios importantes en el modelo, que se ha impuesto en Chile. Pero yo creo que esto no está terminado, ¿ya? Yo creo que estos son avances y retrocesos, ¿no es cierto? Yo creo que así avanza la historia. Yo creo que a lo mejor hay que sacar, aprender de la situación, de lo que ha ocurrido, ¿ya? Hay que leer bien qué es lo que está planteando la sociedad chilena, porque es cierto, votó una cantidad enorme, ¿ya?, de ciudadanos en Chile. Entonces tampoco podemos decir hay 2 personas inteligentes en Chile y hay 14 millones de imbéciles. O sea, yo creo que ese tipo de lecturas no funciona. Eso, la derecha siempre ha mantenido el monopolio de los medios. O sea, en Chile estamos con medios de comunicación controlados por la derecha. Hicieron una campaña increíble, pero hacen su trabajo finalmente. O sea, eso no es sorpresa para nadie, ¿ya? Y con medios y sin medios, igual se evitó que ganara Kast y ganó Boric, te das cuenta, en una elección hace muy poco tiempo atrás. Entonces, por eso yo creo que, y sobre todo si queremos avanzar en una unidad latinoamericana, que yo a mi juicio es lo más importante, también los países y también desde las distintas perspectivas tenemos que ser maduros para entender, ¿ya?, de que vivimos en una realidad que es profundamente contradictoria. Entonces, ¿ya?, la pregunta es cómo somos capaces de pensar estratégicamente, ¿ya?, y no caer en análisis, ¿no es cierto?, reduccionista, ¿ya?, porque efectivamente las situaciones están ahí, ¿ya? Lo que ocurrió ayer, el domingo, fue la mejor encuesta para muchos, ¿ya?
Y por supuesto, más allá de que obviamente ya hay un análisis autocrítico que han partido las distintas fuerzas que participaron por el apruebo, ha empezado un proceso, ¿ya? Y claro, en muchos aspectos la Constitución, el proceso de instalación de la Constitución, de la constituyente, fue bombardeado desde un principio, ¿no es cierto? Pero la verdad es que eso siempre va a ser así. O sea, las personas, las fuerzas políticas se organizan y desarrollan sus estrategias. El aprendizaje, en mi opinión, se hace sobre la base de aprender, ¿no es cierto?, de analizar la realidad, ¿no es cierto?, y analizar la correlación de fuerzas, ¿no es cierto?, con objetividad, ¿ya? Yo creo que ese es el deber, sobre todo de los tomadores de decisiones y de los grandes líderes políticos, ¿ya? Entonces yo creo que yo no tengo una respuesta, no es tampoco mi experticia específica la situación, pero desde el punto de vista del proceso político chileno, el proceso político va a continuar, ¿ya? Las contradicciones, las desigualdades están instaladas, ¿ya? No terminó la desigualdad social ni las tensiones sociales con lo que ocurrió con la votación del plebiscito. Lo que se estaba discutiendo era una forma, ¿no es cierto?, política de reorganizar, ¿no es cierto?, a la sociedad en Chile, ¿ya? Ese proceso no ha terminado. Sí. Y aquí vamos a ver cómo se dan las circunstancias. Yo creo que los países, el caso de Chile hasta el minuto, ha sido bastante institucional en su proceso, ¿ya? Ha sido bastante sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y ahora, Juan Carlos... Hay un factor que a mí se me olvidó decir, pero... ¿Cuál? Hay que analizar bien qué significó la pandemia, ¿ok? Ajá. Sin lugar a dudas. Ahí está la lectura que hace Fernando Estensoro junto a Juan Carlos Gómez Leitón, que nos han acompañado en esta primera etapa de análisis. Sí, es cierto. Hay una nueva visión. El trabajar quizás en un nuevo proceso constituyente, una nueva constitución, bajo el diálogo, bajo los consensos. Lo que no está definido es cómo se hará, cuánto tiempo durará y sobre todo qué se va a negociar en medio de todo esto y sobre todo bajo qué alternativas se va a trabajar. Vamos a marcar una nueva pausa en el programa, reiterándole a usted nuestra jugada estratégica a propósito del tema que hoy centra nuestra atención y análisis. ¿Qué momento político marca el plebiscito constitucional en Chile ante la victoria del rechazo? Este proceso allanará el camino para un diálogo político y social entre quiénes y bajo qué condicionamientos. Al regreso vamos a profundizar el tema de análisis. Ya volvemos. Vamos a profundizar el tema de análisis. Desde Chile nos acompaña Nicola Jadua, él es analista internacional. Gracias por estar con nosotros en esta jugada crítica. Bienvenido. Gracias, Paula. Un agrado estar con ustedes. A ver, hay una lectura en el marco internacional también que se hace tras el resultado del plebiscito constitucional en Chile. Hay quienes auguran que este camino que se ha iniciado esta jornada de semana, que forma parte de un allanamiento quizás a un camino institucional, podría ser la salida para tener una nueva constitución. Otros dicen que no fue que se rechazó el no tener una constitución diferente a la creada en plena dictadura de Augusto Pinochet, sino que no estaban a favor de lo que estaba emergido dentro de la propuesta de texto constitucional. Y otros que auguran que este camino que se va a enmarcar de aquí en más podría tener condicionamientos no reales a lo demandado en el estallido social en Chile. Es decir, hay lecturas amplias y factores que prácticamente habrían condicionado este resultado y sobre todo abre una puerta interesante, una reflexión que debe hacerse al interno de la política en Chile y sobre todo el manejo que se hace mediático en este tipo de procesos electorales que atraviesan las naciones suramericanas. ¿Qué decir de todo esto? Bienvenido. Paola, bueno,
hay varias lecturas que se pueden hacer en esta situación. La primera de ellas es que no es mucho lo que hay que filosofar para darse cuenta que aquí se cometieron errores muy grandes. En primer lugar, cuando se habla de la constitución de Pinochet versus la nueva constitución, eso no es real. La constitución de Pinochet fue variada en más de un 60% por los gobiernos de la concertación, principalmente por la constitución que firmó el presidente de la concertación de la centroizquierda, que fue Ricardo Lagos. Partiendo de la base desde allí, hay que entender también de que aquí se cometieron errores de soberbia, de prepotencia. Hubo tremenda incapacidad de escuchar el clamor popular. Se rechazaron una enorme cantidad de iniciativas populares que fueron presentadas, pero se pensó solamente en hacer una constitución para un grupo muy reducido. Ahora, Paola, si nosotros vemos que en la última elección presidencial el candidato de la extrema derecha sacó un 44% de los votos, casi un 45%, y que es un voto duro, el voto de la derecha es un voto duro. Por lo tanto, lo que quedó restante, el 55% restante, estaba dividido entre una centroizquierda que no le gustó la nueva constitución, una centroderecha que tampoco le gustó esa y además con una problemática de la izquierda, que la izquierda no está de acuerdo con este gobierno. La izquierda verdadera en Chile no quiere el gobierno de Boric, no le gusta un gobierno que su primer viaje al extranjero es para ofrecerle a Canadá y a Estados Unidos la explotación de 32 proyectos mineros chilenos, cuando el clamor popular quiere renacionalización del cobre, renacionalización del litio, así como Venezuela nacionalizó y recuperó su petróleo. En este caso, las mayores riquezas de Chile no están en manos de los chilenos, sino que están en manos de los canadienses, los norteamericanos, etc. E ir a ofrecer 32 nuevos proyectos, la izquierda se sintió traicionada. Y la segunda inquietud que tiene la izquierda, más allá de hablar del neoliberalismo, todo eso, porque te diría yo que el 90% no tiene idea de lo que es el neoliberalismo ni cómo funciona. Es una palabra que se repite mucho, pero no sabemos exactamente la gente hasta qué punto lo conoce, lo entiende o no. Pero acá lo que hay en concreto es que vemos un presidente que corre y se inclina ante Estados Unidos y pretende convertirse en el adalid de las políticas norteamericanas en América Latina, atacando a Cuba, atacando a Venezuela, atacando a Nicaragua y atacando a Bolivia, porque el presidente no ha perdido oportunidad de atacarlo, de acusarlo de dictaduras, etcétera, de colocarse al servicio de Ucrania en la guerra con Rusia y ofrecer el envío de tropas chilenas a Ucrania. Obviamente que la izquierda chilena también se sintió traicionada. Y por otro lado, que la constitución en sí era en muchos aspectos casi suicida. Por ejemplo, el dividir Chile con 13 parlamentos, con gobernadores propios, con leyes propias y para cada etnia un poder judicial distinto, de allí a la subdivisión en el país en una enorme cantidad de autonomía. Y vamos a hablar concretamente, por ejemplo, la reivindicación del pueblo mapuche, que perfectamente puede convertirse en un país distinto, que es lo que buscan. Entonces mucha gente vio eso como una posible desintegración del Estado y la nación chilena. Además, en los mismos actos hubo situaciones muy deshonrosas en contra de la bandera y todo eso que dieron cuenta de un desapego al nacionalismo y de un insulto también. O sea, acá hay errores, hay errores. O sea, aquí no hay que mirar y no hay que acusar solo al enemigo que tienen al frente, sino que el primer punto de partida, el más sensato, el más inteligente es decir, ¿qué hice bien, qué hice mal? ¿Y qué debo hacer en el futuro? Creo que por ahí va, Paola, la realidad de los hechos.
Ir sin preguntarte, hay quienes están comparando el resultado de este plebiscito constitucional como lo que vivió Colombia, pese a tener una realidad política y social totalmente diferenciada, con el plebiscito por los acuerdos de paz del año 2016, que también ganó el no, un rechazo, una lectura que muchos en su momento no podían entender qué es lo que había pasado. Algunos aseguran que esto se debe también a esos errores políticos, si se pueden denominar así, a la cabeza del gobierno, es decir, del Ejecutivo. Es decir, este resultado tiene un costo político, ¿es lo que estamos viendo? El costo político es enorme. Y lo peor del caso, Paola, es que lo que se ve perjudicado aquí es la izquierda. Mucha gente que votó por Boris, votó porque no querían un gobierno de derecha. Pero lo que está haciendo es lo mismo que los gobiernos de derecha, salvo una semántica bastante, que ofrece bastantes cambios cosméticos, cuestiones muy superficiales, pero la raíz de la problemática del pueblo chileno no está siendo tocada. No está siendo tocada. Y el pueblo chileno siente que lo que se le ofreció en la campaña electoral no se condice con lo que se está viviendo. Cuando se hablaba que iba a terminar con el amiguismo en la contratación de puestos de gobierno, que no iba a permitir que familiares, amigos se enquistaran en el poder del gobierno. Bueno, llegan 8.200 contratados en 6 meses. Entonces, todas esas cosas, el pueblo siente que no le han dicho la verdad. Y la verdad de todo esto es que en la práctica real de los hechos, las políticas que se han llevado son absolutamente ajenas al verdadero sentir popular. Entonces, el pueblo no es tonto, el pueblo no es fácil llegar y engañarlo. Entonces, gobernar no es discursos bonitos, pancarta, panfleto. Gobernar es llevar a la práctica las ideas que se tienen y los deseos de un pueblo de un mejor nivel de vida. El pueblo chileno en general, si bien es cierto, tiene un mejor nivel de vida que muchos países latinoamericanos, no es menos cierto que al interior de Chile también hay una enorme cantidad de precariedades que tienen que ser subsanadas. Hay problemas graves en la salud, hay problemas graves en la educación, hay problemas graves para mantener y llegar a fin de mes con los sueldos. Entonces, también desde el punto de vista social. Y no nos olvidemos que las traiciones a estos anhelos del pueblo vienen de muy antiguo. Ricardo Lagos es uno de los primeros gobernantes de izquierda, no socialista. Fue el primero en apoyar el golpe de Estado a Venezuela, cuando derrocaron a Hugo Chávez Frías. Así es. El primero en apoyar ese golpe de Estado. Y todo entonces el pueblo ve que el lenguaje, el discurso, el panfleto es tremendamente bonito y atractivo, pero en la práctica real de los hechos, sus anhelos son traicionados en el sentido de la palabra. Y también la falta de realismo. Y estaremos pendientes momento, de este resultado. Chile está sin lugar a dudas, una reforma tributaria que va a terminar paralizando el país. Sin lugar a dudas. Quiero agradecer a Nicola Jadua por habernos acompañado en el análisis. No tenemos más tiempo. Sin embargo, el camino parece que ya ha iniciado quizás para una nueva constitución. La gran pregunta es, ¿consensos entre quiénes? ¿Bajo qué condicionamientos? ¿Cuál la peligrosidad? Y sobre todo, la deuda social que aún mantiene latente Chile. Vamos a finalizar el programa cerrando nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.